Cristo murió por nosotros y hemos sido redimidos. Podemos llegar a Él en el nombre y la sangre de Jesús y así un día recibir el perdón y la restauración, según consta en el capítulo 22, versículo 14 del libro de Apocalipsis, que dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El pago, queridos amigos, ha sido hecho, y en el tiempo señalado por Dios ustedes serán capaces de ver la prueba por sí mismos. Ustedes que han estado aquí las 3 noches, aquellos de ustedes que estarán allá, y espero que traigan a sus amigos, o los que quieran ver todos los temas, verán todas estas cosas de nuevo. Pero lo que quiero que recuerden sobre todo es que cuando estuvieron aquí les mostramos más que evidencia suficiente que es la prueba de que estas cosas se han encontrado. Son cosas de Dios, no son mis cosas. Él me permitió hacer estas cosas, amigos, porque soy un hombre simple. Es muy obvio que no he encontrado estas con mi propia inteligencia o por mi propia inteligencia. Yo no creo que haya nadie en la tierra lo suficientemente listo para encontrar todas estas cosas, pero Dios sabía dónde estaban desde el primer día y Él quería que todos los vieran. Dios ha elegido un momento en que Él mostrará su prueba al mundo de que su Hijo murió por nosotros y que se registra en 1 de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Esto sucederá, recuerden esto, y por favor, amigos, no permitan que ese maravilloso sacrificio sea desperdiciado de parte de ustedes. No permitan que Satanás diga: bueno, otras personas pueden ser salvadas, pero tú eres una lamentable muestra para siquiera creerlo. Eso no es verdad. Dios nos acepta donde estamos, perdona nuestros pecados, nos restaura a su semejanza, nos mantiene fieles hasta el final y luego nos da derecho al árbol de la vida para que podamos disfrutar de una eternidad con un Dios amoroso. Y dice en su palabra: ¿qué más podría haber hecho en mi viña? La respuesta es nada. Él creó el universo, Él sabe lo que no se puede tolerar en Él, y es aún un hogar perfecto para todas las criaturas de Dios. No vamos a tener que hacer eso nunca más. Nosotros simplemente hagamos lo que acabo de decir. Tenemos acceso directo al trono de Dios, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Pero la medida del pecado es la misma. Pablo en el Nuevo Testamento dice: yo no habría conocido el pecado sino por el mandamiento que dice: no codiciarás. Ahora, mucha gente dice: bueno, eso es grandioso, solo tenemos un mandamiento en el Nuevo Testamento, porque Pablo no dijo sobre el resto. Si en la Biblia se ponen los 10 mandamientos cada vez que el tema surge, tendríamos problemas para cargarla. Pero los que están interesados en la verdad y la justicia están muy conscientes de que Él simplemente menciona uno de ellos. Pregunta: se trata del día de reposo. ¿Cómo puedo encontrar una manera de saber que el sábado es en realidad el sábado en este día y edad, el mismo sábado que Jesús observó en su tiempo? Esta es una pregunta excelente. Después de hacer su pregunta, si vuelven a tomar su asiento, puede que se acelere un poco las cosas. Usted podrá escucharme. La forma en que lo sabemos es que no han habido cambios en el calendario que no hayan sido tomados en cuenta, y ningún cambio
ha involucrado el orden o secuencia de los días de la semana. 10 días o 15 días han sido quitados, pero ningún cambio en el orden o secuencia de los días de la semana. Así que usted puede estar absolutamente seguro de que el séptimo día de nuestra semana, en el momento actual, es el mismo ciclo en que Cristo adoró cuando estuvo aquí en la tierra. Gracias, muy amable. Señor, entiendo que usted vio el Arca de la Alianza con sus propios ojos y suponiendo que usted compartió esto con el gobierno de Israel, ¿cómo es que están tan callados sobre esto? Lo escucho de ustedes, pero yo no he oído nada del gobierno judío. ¿Por qué están tan tranquilos al respecto? Bien, gracias, muy amable. La verdadera razón por la que están tan tranquilos es que en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 6 se dice que va a suceder en el momento oportuno, ¿ok? No es el tiempo de Dios. Ahora el gobierno de Israel me ha dicho que puedo decir mi historia del Arca del Pacto porque hay otras en las que se encontraba en Etiopía, en el Monte Nebo, en el Monte del Templo y otros lugares. Así que la mía es solo otra historia. Lo que me han pedido no hacer es mostrar una prueba fotográfica hasta que ellos ideen alguna forma de hacer esto público sin causar un baño de sangre. Todos nosotros estamos familiarizados con la, digamos, explosiva situación política religiosa que existe en Israel. Pero te aseguro que en cuanto Dios esté listo para que pueda ser demostrado, el gobierno de Israel estará listo para que sea mostrado. Gracias, señor. Buena pregunta. Entiendo que usted tuvo un encuentro con un ángel en forma humana. ¿Nos puede contar sobre ello, por favor? Que tuve un encuentro con un ángel. He tenido varios. De hecho, que yo sepa hasta hoy, 16. Les voy a contar la historia más corta. Un día estábamos trabajando en nuestra excavación en el Arca de la Alianza y un hombre vino, observó por unos minutos y preguntó si podía ayudar. Le dije, seguro, así que se estaba llevando baldes y haciéndome preguntas al igual que todos ustedes esta noche. Y yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para responder como estoy esta noche. Él dijo, me gustaría que pudiera venir a nuestra escuela. Dijo, estoy tomando un curso de religión, deseo que usted pudiera venir a hablar con nosotros. Y yo dije, lo haré con gusto. Solo escoge un día o noche y hazme saber e iré. Así que dijo, si me disculpa un momento, voy corriendo a llamarlos. Así que llamó, dijo que la noche del miércoles, dije, está bien. Así que la noche del miércoles salí un poco más temprano, fui a asearme, tenía alquilado un auto chocado y me dirigía allá con las instrucciones que me habían dado. Él dijo, toma a la izquierda en esta calle, a la derecha en esta calle, a la izquierda en esta calle y estamos en la casa número tal y tal. Bueno, fui a la calle donde yo tenía que girar a la izquierda, tomé a la izquierda en la misma. No pude encontrar la que vira a la derecha, no había ninguna señal. Yo iba y venía en busca de la señal 5 o 6 veces y no la encontré. Dije, Señor, si quieres que hable con esta gente vas a tener que ayudarme. No he podido encontrar la calle. Ya había vuelto hacia la ciudad y me dije, voy a dar la vuelta de ida y vuelta una vez más y si yo no la veo, no hay nada que podamos hacer al respecto. Y regreso al hotel. Así que me di la vuelta y ahí estaba este hombre pequeño y viejo, tambaleante, caminando por la curva al borde de la acera. Se tropezaba en la calle en el otro sentido. No estaba borracho. Era simplemente un hombre viejo y yo no lo había visto antes. Pero decidí que si yo no lo ayudaba, él se iba a matar. Así que me detuve y le dije, Señor, ¿puedo llevarlo a alguna parte? Alguien va a atropellarlo. Él dijo, sí, sí puede, muchas gracias. Y yo le dije, bueno, ¿a dónde quiere ir? Él dijo, quiero ir a una tienda al pie de la colina hasta allí. Usted solo dígame dónde dar vuelta. Yo había renunciado a esta otra cosa y yo le llevaré allí. No le dije eso, solo lo pensé. Y así dijo. De vuelta aquí, cuando avanzamos por la calle un poco y era una calle de la carretera sin señalización. Soy un poco lento, así que usted sabe, descendimos de la colina. Él dijo, este es el lugar.
Me detuve y él salió. No había una tienda allí, pero estaba bardeado. Había hierbas y arbustos que crecen y no se había utilizado por lo menos durante 10 años, quizá más. Y yo dije, ¿aquí es donde usted quiere ir, señor? Y él dijo, ¿sí qué es? Yo le dije, bien, así que salió por la puerta y estos autos alquilados son residuos que no tienen aire acondicionado, así que tenía 2 ventanas abiertas. Cuando cerró la puerta, metió de nuevo la cabeza por la ventana de atrás y dijo, el joven que busca está a la altura de esa calle en la parte superior de la colina. Vaya hasta la puerta y es la primera casa a la derecha. Miré hacia atrás para dar las gracias, pero no había nadie. Tuvimos una reunión real esa noche. Pregunta, Ron, me gustan mucho sus seminarios. Gracias. Iba a hacer 2 preguntas que ya ha contestado, pero tengo una más. Volviendo a la primera noche sobre el Arca de Noé, ¿cómo cabían los dinosaurios en ella? Ahora hay una teoría, la teoría de Gap. ¿Ha oído de ella? He oído hablar de ella. Bien, hay una teoría Gap modificada y sugiero que investigue porque la teoría Gap, como se ha explicado, es inexacta. Sí, señor, gracias. Los dinosaurios. Bien, tengo su pregunta y es buena. Dinosaurios, ¿dónde estaban en el Arca de Noé? Antes de la inundación, mi amigo y geólogo Marty Plott explicó que antes del diluvio todos los minerales, los elementos y todo eso probablemente estaban mezclados uniformemente en el suelo. Había una pantalla de vapor alrededor de todo el planeta y era un terrario perfecto. Todo crecía a un tamaño mucho mayor, especialmente los reptiles crecen tanto como viven. Tenían una dieta perfecta y tenían un lugar perfecto para vivir. Los hombres vivían cerca de 1 millar de años. Los reptiles que tenemos hoy, sobre todo en Australia, si usted mira todos estos, se encuentra el Triceratops. Usted encontrará de todo, pero T-Rex, el paleontólogo hizo trampa. Tomaron el esqueleto de un canguro gigante, le quitaron sus pies, pusieron los pies de un emú gigante. Luego le metieron la cabeza de un cocodrilo y luego lo llamaron T-Rex. El resto de ellos los puede encontrar digamos, en forma de miniatura. La inundación removió todas estas cosas hacia arriba en bloques y hoy solo tenemos las huellas de estos elementos en nuestro suelo. Y ya nadie vive tanto ni crece tanto. La teoría de Gap en Nahum capítulo 1 versículo 9 dice, ¿qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Lo que significa que nunca ha ocurrido antes y nunca volverá a suceder. Por lo tanto, no había tiempo antes de Adán, cuando había un montón de gigantes. Génesis 6 dice que había gigantes en esta tierra. Pregunta, al parecer la reina de Saba fue a Salomón y Salomón construyó una réplica del arca y actualmente se encuentra en Etiopía y estos tapices se supone que lo demuestran. ¿Es eso cierto? Gracias. Y me gustaría decirle, señor, que he apreciado sus 3 preguntas. Han sido buenas y estoy especialmente contento de tener un poco de respuestas bíblicas para todas ellas. Ahora, esta también. Bien. Y la responderé brevemente. La historia es que este hijo de la reina de Saba, Melnix, si lee, depende de qué libro lea. Hay 2 historias. Básicamente pidió a su padre Salomón hacer una copia del Arca de la Alianza para que pudieran adorar a Dios en Saba, como lo adoraban en Jerusalén. Sin embargo, Dios dice que Él morará allí en Jerusalén y recuerde la oración de Daniel, oró hacia Jerusalén, por lo que no había habido ningún arreglo hecho para Saba. Sin embargo, vamos a continuar.
Ahora bien, Salomón vivió alrededor del siglo 9 al 10 antes de Cristo. La reina de Saba, y si tenían un hijo que vivió alrededor de entonces. Ahora, si usted va a su capítulo 10 de la Biblia en el libro de Ezequiel, encontrará allí, y yo no le daré los versos simplemente porque no los recuerdo, pero en el capítulo de Ezequiel dijo: vi al Espíritu de Dios levantarse de los querubines. Y un poco después dice: he visto al Espíritu de Dios moverse al umbral de la puerta de la casa. Luego, unos pocos versos adelante dijo: vi al Espíritu levantarse sobre la casa, sobre la ciudad e ir hacia el este. El Espíritu de Dios, la gloria o Shekinah, es lo mismo. Diferentes nombres, la misma cosa. Ahora la pregunta que quiero hacerle a usted, y creo que obtendrá la respuesta correcta, es: ¿pudo la reina de Saba, Salomón, el hijo o cualquiera conseguir que la gloria Shekinah pasara del arca real a la copia y permanecer allí durante 450 años hasta que Ezequiel la vio salir? No. Gracias, muy amable. Pregunta, solo una rápida. Cuando la gente se acercó al sitio, ¿es cierto que algunos han caído muertos y desmayados? Bueno, yo me desmayé cuando me di cuenta que estaba sentado justo enfrente del arca del pacto y la sangre de Cristo había caído sobre ella. Pero desde entonces los israelíes decidieron que querían moverla de este lugar. Esta se encuentra en territorio ocupado y las Naciones Unidas y todos los demás están tratando de obligarlos a dar todo esto a Yasser Arafat. Si usted me pregunta, es más que locura temporal. De todas las personas en esta tierra que no merecen tener el control de Jerusalén, son ellos sobre todo. Usted sabe, no estoy preocupado por el Arca de la Alianza. Los 4 ángeles pueden hacerse cargo de Arafat y también de todo aquel que él pueda poner en una fila. Pero yo no quiero ver esto devuelto a esas personas. Bendecimos sus corazones, los amo, ruego por ellos. Pero la religión que aprendieron desde la infancia no es propicia para el buen manejo de las cosas preciosas. Ellos arrancaron los rollos del Mar Muerto en pedazos y cada uno tomó un trozo. Aquí, tío Charlie, eso es tuyo. Aquí, Ahmed, eso es tuyo. Y usted sabe, tomó años para volver a reunirlos. Ahora, ¿cuál era su pregunta? Ah, sí. Estoy de vuelta en la pista. De todos modos, los israelíes de alguna manera seleccionaron 6 hombres, o pueden haber seleccionado 8, porque era común en los tiempos bíblicos que 8 personas llevaran el Arca de la Alianza. Me acerqué, como es mi costumbre, les pregunté si había algo que yo pudiera hacer por ellos, porque tengo algo de electrónica y puedo ayudarles a encontrar las cosas, para así averiguar si algo está en una cueva antes de abrirla, lo que sea, o bajo una construcción. Así que esta vez pregunté: ¿hay algo que pueda hacer para ayudarles? Dijeron: sí, probablemente. Me reuní con ellos por la noche a la entrada del túnel del Arca de la Alianza. Es de 370 pies de largo. Dijeron que perdieron 6 hombres ahí dentro y nadie iría a ver lo que les pasó. Así que fui. Los 6 hombres estaban muertos en el piso del túnel. Tenían los ojos en esta dirección, lo que significa que habían sufrido hemorragias masivas en los 2 hemisferios del cerebro. Volví a salir, puse las cestas de rescate de aluminio con 100 pies de cuerda en ellas, inclinándolas dentro una a la vez. Las sostenía en alto cuando ellos las sacaban y traían otro cuando lo hacían. De cualquier manera, sellaron todo por fuera con rocas. Hicieron un muro de piedra ahí desde entonces. Pero no hace falta decirlo, los muros de piedra no hacen una cárcel. Usted sabe, como dijo un poeta anciano, ni eso pone una barricada al trono terrenal de Dios. Gracias. Señor, y esta es la última pregunta. Gracias por todo lo que nos ha estado diciendo esta noche. Es un placer. ¿Podría, por favor, llevarnos de nuevo a su inicio y cómo empezó todo esto para usted y su caminar en fe?
Voy a tener que hacer esto muy rápido también. Básicamente estaba apagado en la religión porque no vi nada en ella. Vi un montón de falsedad, ficción e hipócritas en acción. Y eso no es nada amable de decir porque algunos de ellos eran mis propios padres. Así que decidí que no iba a tener que ver con esa basura. Así más tarde me hice veterano de la Guerra de Corea y estuve a punto de perder la vida. Decidí que sería mejor comprobar la Biblia por mí mismo para saber, ya sabes, si hay un Dios. Tenía que averiguarlo. Y así he estudiado las profecías. Y luego me fui a los museos, bibliotecas, libros de historia antigua y todo eso para tratar de ver si lo que se había profetizado había sucedido. En ese momento decidí que la Biblia o era la palabra de Dios divinamente inspirada o se había escrito y era como esos antiguos pergaminos fabricados recientemente de que hablé con ustedes antes. Y así los rollos del Mar Muerto salieron a la luz por aquella época. La traducción de ellos mostró que todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, estaban ahí. Y las profecías de Cristo estaban ahí. Fueron escritos durante el primer y segundo siglo antes de Cristo, con anotaciones indicando que eran copias de los manuscritos más antiguos. Y en ese momento me convencí de que la Biblia era la palabra de Dios. Así que simplemente dije, Señor, por favor, ayúdame a usar mi vida para algo útil. Estaba impresionado de ir a buscar el arca de Noé y un año después todas estas cosas que yo sabía dónde estaban. Y eso es básicamente, Dios simplemente decidió que quería que todos lo vieran. Supongo que fui el único voluntario en ese momento. Gracias. Dios los bendiga y buenas tardes. Hay algunos de nosotros que recibimos esta carta que tuvo una amplia distribución en Australia y creo que ustedes la han visto y solo para que conste a algunos les gustaría escucharla. Vino de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Voy a empezar desde el principio. Estimado fulano de tal, gracias por su carta faxeada de fecha 16 de noviembre de 1998 preguntando por Ron Wyatt. No podemos confirmar sus hallazgos si no tenemos información sobre ellos. Ron Wyatt nunca ha recibido una licencia de la Autoridad de Antigüedades para excavar en Israel. Si dice que ha excavado en Israel, ha cometido un acto ilegal, ya que cada excavación debe estar autorizada por nuestra autoridad o nuestro predecesor, el Departamento Israelí de Antigüedades. Los hallazgos arqueológicos legítimos se publican en revistas profesionales o por universidades y por otras reconocidas instituciones científicas. Atentamente, Oslat Boaz, portavoz del Departamento de Información Educativa. Bueno, hay dos cosas que suceden aquí. Los israelíes no quieren que este descubrimiento se confirme hasta que se pueda hacer de una manera que no cause un baño de sangre. Eso es lo que me dijeron los hombres con los que trabajo. Y si usted tiene una memoria fotográfica, recordará sus nombres. Amos Kloner, Joseph Gad, Dan Bahat, el general Dory. Estos hombres me han pedido no mostrar mi permiso porque en la firma que autoriza el permiso está o están sus nombres. Y esto es parte de la prueba de que tengo una evidencia material que me han pedido no compartir. Es su opinión que si el pueblo entero de Israel sabe que el Arca de la Alianza se ha encontrado, que querrían construir un templo para albergarla. Lo que pasa es que el tercer sitio más sagrado en el Islam o en la religión musulmana es la cúpula de la roca, que está sentada cerca de donde estaba el templo de Salomón. Irían en masa para hacer estallar la mezquita
y empezar a construir un templo. Y los musulmanes, por así decirlo, tendrían una reacción violenta de eso. Y no solo tendríamos turistas que podríamos llamar fanáticos radicales y todo eso. No solo los tendríamos llamando por la sangre del pueblo israelí, sino que tendríamos a cada país musulmán en el planeta pidiendo lo mismo por causa del liderazgo. Aun cuando no gocen de simpatía, saben que pueden ser derrocados, como el Shah de Irán fue derrocado, si no atienden a alguno de los fanáticos religiosos de su pueblo. Ahora, Satanás se aprovecha de este tipo de situaciones. Si toda esta excavación que fue hecha en un lugar muy público la hubiera hecho sin un permiso, les aseguro que yo hubiera estado en la cárcel. Mostramos el video de la excavación y vamos a volver a mostrarlo esta noche. Tuvimos que pensar en 14 personas que estuvieron trabajando allí en esa ocasión. Y aún así, enfrente de ellos, dijeron que no es cierto. Sin embargo, esta es la forma en que los israelíes manejan las cosas. Si alguien les pregunta a estos hombres si conocen o no a Ron Wyatt, ellos dirán que no. No sabemos de Ron Wyatt. Cristina, ¿trajo ese libro con mi fea cara en la portada? ¿Lo tiene? ¿Podría usted abrirlo por mí? Ahora aquí, y si Cristina es tan amable de dejarlo donde ustedes puedan mirarlo un poco, este es el hombre que estuvo a cargo de las antigüedades de la zona de Jerusalén durante el tiempo que llevamos a cabo nuestra excavación. Cuando se le llamó y se le preguntó si conocía a Ron Wyatt, dijo no. Si usted busca en esta foto, verá que la verdad es distinta. Todo lo que digo es esto. Dios presentará todo esto. Las tablas de piedra, el arca de la alianza se presentará en el video, porque la sangre de su Hijo en ese asiento de la misericordia es su prueba en este mundo de que su Hijo murió por nosotros. Y en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para ser testificado o se muestre la prueba a su debido tiempo. Así que hasta que llegue su debido tiempo, si lo que la Biblia dice acerca de la sangre de Cristo produciendo el testimonio en la tierra y todo eso no le convence, entonces no hay nada que yo pueda hacer. Usted sabe, eso es entre usted y Dios. Y creo que este es un tiempo de prueba para aquellos que profesan seguir a Dios. Recuerda que Cristo tenía grandes multitudes que le seguían por todas partes a donde Él fuera y un día les dijo, ustedes deben de comer de mi carne porque es verdadera comida y ustedes deben beber de mi sangre porque es verdadera bebida. Y dijo que muchas personas dejaron de seguirlo porque era un dicho duro. Él sabía de toda esa gente allá afuera a través del poder del Espíritu Santo.
Él tenía el discernimiento. Usted y yo podemos tener eso. Él no usó nada que no tengamos acceso el día de hoy. Si esas personas hubieran permanecido y le hubieran pedido como sus discípulos frecuentemente hacían, después de que hiciera una declaración que fuera, ya sabe, un poco más claro, Él les habría dicho exactamente lo que había querido decir, pero no se molestaron en permanecer alrededor. Habían visto todos los milagros, habían comido probablemente algo del pan y de los peces que habían sido provistos milagrosamente. Pero cuando vino algo duro, se fueron. Ahora, cuando usted comparte estas cosas con algunas personas, le lanzarán esta carta en la cara. Y de pronto eso llegará a ser el hecho o la medida por la cual lo que digo y le muestro es medido. Estos no son los hechos, amigos. Esto es un engaño. Se trata de una tergiversación de los hechos. Y el que la escribió lo sabe. Ellos estarían motivados simplemente para evitar que sea hecha una confirmación. Esa puede ser su motivación. Pero la motivación de quienes muestran esto alrededor es simplemente tratar de destruir lo más precioso que Dios ha hecho por nosotros. Y trágicamente tendrán su día en el juicio, y me gustaría pedirles que oren por esas personas. Cristo murió por ellos. Dios los ama. Solo ruegue a Dios que de alguna manera intervenga en sus vidas, para que no estén luchando contra el Dios que tanto ha hecho por ellos. Me gustaría empezar en el 9º verso de Judas. Sé que es un libro de un capítulo y dice que Miguel estaba en pugna con Satanás sobre el cuerpo de Moisés y no trajo un juicio de maldición contra Satanás. Él simplemente pidió que el Señor lo reprendiera. Ahora sabemos que Moisés fue resucitado porque apareció con Cristo en el monte de la Transfiguración. No sé si Meca, el conductor del autobús, le señaló una de las candidatas para hacer esa montaña. Nadie sabe a ciencia cierta, pero Moisés estuvo allí con Cristo y Elías, como usted recuerda. Así que, ¿por qué Satanás contendía por eso? La Biblia en Ezequiel hace un comentario, o Jeremías creo, sobre lo que sucedería. Y continúa diciendo, voy a luchar con el que contiende contigo y salvaré a tus hijos. Por supuesto, esta es una promesa muy valiosa para nosotros. Ahora Moisés había pecado y murió. No había sido comprado por precio. Había participado en el sistema de sacrificios de sangre del antiguo pacto. Pero hasta que Cristo murió, Moisés fue un cautivo legítimo de Satanás. Y no solamente Moisés, sino muchos otros fueron cautivos legítimos de Satanás hasta que Cristo murió. Ahora en Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Esta fue la profecía dada 600 años antes de Cristo y se cumplió con la muerte de Cristo y se registra en Mateo capítulo 27, versículos 15 al 23.
Dice que cuando Cristo clamó otra vez antes de morir, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso significó el fin del sistema de sacrificios de sangre. El lugar más santo se expuso a la vista de todo aquel que pasara por enfrente de las puertas del templo. Y dice que Él haría que el sacrificio y la oblación cesaran. Ahora bien, se dice que la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos de los santos que estaban durmiendo se levantaron. Y cuando Él se levantó, ellos se levantaron y entraron a la ciudad santa y fueron vistos de muchos. Aquí es la ciudad santa, pero por supuesto que esa edad de la ciudad ha sido destruida. ¿Pasaron ustedes a través de la puerta de Damasco cuando vinieron? ¿No? Allá abajo está la puerta original de la época romana. Se ha excavado y se puede ver eso. Tienen libros con fotos de todas las cosas que usted no ha tenido la oportunidad de ver. Esa gente pasó por esa puerta a la ciudad hacia sus muy sorprendidos parientes, estoy seguro. ¿Y qué pasó entre el momento en que Miguel estaba allí para resucitar a Moisés y el momento en que muchos de los santos que dormían resucitaron? Durante cientos de años, la sangre de los animales era rociada sobre el propiciatorio del trono de Dios en la tierra. Si leemos en el Éxodo y Levítico, Moisés recibió instrucciones para hacer una réplica terrenal de la sala del trono de Dios. Recuerde, Dios dijo, ve que lo que hagas sea según el modelo mostrado en la montaña. Así que Dios tiene un trono en el cielo, pero Él tiene un trono terrenal aquí. Y en ese trono terrenal, en la presencia de la gloria brillante, la sangre de estos animales que representaba a Cristo como nuestro portador de pecado era rociada. Ahora, 600 años antes de que Cristo iba a ser crucificado, el ejército de Babilonia venía bajando desde el norte para destruir Jerusalén, y algunos hombres piadosos fueron guiados por Dios para llevar el arca de la alianza y los otros muebles del templo y esconderlos en una cámara de la cueva de este acantilado que usted acaba de pasar, el que tiene el cráneo, la cara del cráneo en el mismo. Los tenía que esconder debajo de allí. 600 años más tarde, los romanos eligieron un punto directamente encima del lugar donde estaba el arca de la alianza y cortaron los agujeros para la cruz en la roca de esta cantera, no en el cerro, donde a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado. Pero me gustaría señalar que este es el monte Moriah. Incluso esta cantera que vemos aquí todavía es el monte Moriah. Había 20 pies de piedra caliza sólida, dolomita. Es muy dura. Es por eso que aún está intacta. El puente de la nariz tiene un grado de dureza de 8 y es por eso que no se erosionó y que ha estado allí por 2000 años. No hay ninguna razón para creer lo contrario. Cuando la tierra tembló y las rocas se partieron, Dios partió la escarpa completa. Y habrá un momento en que podemos demostrarle a usted que eso abrió una grieta en el lateral izquierdo del agujero de la cruz y hacia abajo a la cámara donde estaba el arca del pacto. El vaso humano se encuentra bajo la quinta costilla del lado izquierdo
Y si se quiere buscar la quinta costilla en la Biblia, usted encontrará que fue donde la gente hirió a algunos para matarlos. Cuando José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, los soldados se sorprendieron de que él ya había muerto. Pilato se sorprendió de que ya estaba muerto y le dijo a este soldado romano que fuera para asegurarse de que ya estaba muerto y luego le diera su cuerpo a este hombre. El soldado romano golpeó a Cristo con un golpe de muerte cuando él metió la lanza en el vaso. Ahora, en una persona viva y sana, el vaso retiene entre 2 y 3 unidades de sangre. Se trata de un reservorio. Es una reserva de emergencia. Cuando le asustan o se enoja, se contrae. Es un músculo liso que añade esa sangre extra dentro de su circulación para que le dé mayor energía, ayuda a pensar más rápido y todo esto. Pero cuando una persona muere, el vaso se hace flácido y retiene entre 3 y 4 unidades de sangre. La sangre es una mezcla, no es una solución. Una solución puede asentarse en un estanque durante años y seguirá siendo la misma. Una mezcla se separa al salir de su agitación. En el caso de la sangre, cuando el corazón deja de bombearla para que circule, comienza a separar las plaquetas que flotan a la superficie y el suero se mantiene en la parte inferior. Y luego, muy rápidamente, después de eso, se separan y se coagulan. Y usted tiene un coágulo masivo, así que todo esto tenía que suceder de una manera muy oportuna. De lo contrario, no habría fluido la sangre hacia afuera. Habría habido solamente suero, así que Dios arregló todo esto. Y cuando el soldado romano metió su lanza en el costado de Cristo y la sacó, la sangre y el agua se derramaron. De 2 a 3 unidades de sangre, algo así como 1/4 a 1/4 y medio, escurrió a través de esa grieta hasta el asiento de la misericordia. En ese mismo instante, todas las personas que habían muerto bajo el antiguo sistema de sacrificio habían sido compradas por precio. Y tú y yo fuimos comprados por el mismo precio. Ahora hay los que tienen otras opiniones. Bendecimos sus corazones. Todos aprendemos lo que nos enseñan y es difícil renunciar a algo que nos fue enseñado por personas que respetamos y amamos. Pero de todos modos fue la sangre de Cristo en ese asiento de la misericordia lo que cumplió con el pacto. La sombra encontró su realidad, el tipo encontró el antitipo, en todos los casos. Y para mostrar que Dios lo aceptó, toda esta gente salió de la tumba. Ahora, aquellos de ustedes que reciben nuestro boletín probablemente leyeron acerca de la cueva de Macpela, que está a unos 20 kilómetros al sur de aquí. Encontramos que en esta cueva habían 3 grandes criptas funerarias para un hombre y su esposa. Había allí cerámica que data de tiempos de Abraham. No se encontraron dientes, ni pelo, ni huesos, ninguna indicación en absoluto de un cuerpo ahí o del residuo de un cuerpo. Encontramos algunos pedacitos parcialmente deteriorados y fosilizados de las especias que utilizaban. Parece que Abraham, Isaac y Jacob y sus esposas estuvieron entre ellos. Piense en el shock de la gente aquí en esta ciudad que los vio, y lo que me sorprende es que no hay registros fuera de la Biblia de que sucedió esto. Los gobernantes de las ciudades sin duda hicieron un gran esfuerzo para mantener todo eso en silencio. ¿Cómo sabemos o sospechamos que era la verdadera cueva de Macpela? Dios ha ocultado los lugares reales del conocimiento humano. Todos somos ratas de carga, cargamos un bolsillo lleno de cosas a la vez o ponemos un edificio grande sobre él de manera que usted no puede decir nada al respecto en los años posteriores. Pero Dios no quiso que eso sucediera aquí.
Este es el lugar donde Cristo murió. A un centenar de yardas del lugar donde está usted sentado, es donde eso tuvo lugar. Y esta tumba justo aquí es la verdadera de donde Él resucitó. Esta es la entrada al cielo, mis amigos. Jacob, cuando tuvo su sueño, estaba solo un poco más al norte de aquí y tuvo su visión y dijo que vio ángeles ascendiendo y descendiendo. Dijo que este lugar no es otra cosa sino la puerta de entrada al cielo, y te aseguro que eso es lo que es. Este es probablemente el momento más precioso de todos, en mi trabajo de estas cosas que usted ha visto aquí. Yo estaba en Carolina del Norte una tarde o noche y la gente acababa de ver el video y estaban haciendo preguntas y alguien preguntó, ¿acampa cuando está trabajando en estos proyectos? Y yo le dije, no, yo estuve en el ejército donde conocí todos los camping que yo quería y no tengo intención de volver a hacer eso otra vez. Así que nos quedamos en un hotel realmente barato al norte de la puerta de Damasco, en la calle Nablus. Se llama el Hotel Jerusalén. Y un poco después alguien preguntó, ¿y cuándo vas a volver? Y yo dije, a mediados de septiembre. Me reuní con todos mis ayudantes en quien yo sabía que podía confiar y nos fuimos. Cuando nos acercamos al Hotel Jerusalén, allí en los escalones del frente había un doctor que había estado en la audiencia en Hendersonville, Carolina del Norte, sin invitación, sin ser requerido. Y me di cuenta de que había gastado todo ese dinero para llegar allá a trabajar en esto, pero no pude porque este hombre no podía ser de fiar, pues de lo contrario, por lo menos habría preguntado antes de presentarse. Soy muy sensible al asegurarme que Dios está conmigo en todo lo que hago. Estas cosas son muy importantes, amigos. Que nadie trate y use su propia inteligencia y astucia, las cuales, para empezar, no poseemos, para decidir qué hacer y cuándo hacerlo con estas cosas. Así que llegué a la conclusión de que Dios no me podía usar más, que uno de mis errores o lo que sea había sido demasiado y yo ya no estaba en su favor, y que Él no me estaba guiando más o este hombre no se habría presentado así. Así que solo dije una oración. Señor, lo siento, sabía que en primer lugar yo no era digno de hacer estas cosas. Te doy las gracias por permitirme hacer tanto. Y si puedo ser de alguna ayuda a la siguiente persona, voy a estar contento de hacerlo. Nunca he estado más deprimido en mi vida. Y he estado en algunas situaciones bastante deprimentes. Vi el arca del pacto, el asiento de la misericordia y todo eso, y después ya no le era más útil a Dios. No podía continuar. Decidimos limpiar el jardín de la tumba de un montón de basura y material que había acumulado a lo largo de los años. Si quiere ver dónde fue sepultado Cristo, vaya, mire la tumba del jardín. Ahí es el lugar. Y el sitio de la crucifixión está aproximadamente a 80 pies de la tumba del jardín. No voy a decirle más sobre eso hasta que podamos mostrar a usted el video. Pero sea como sea, yo tenía un ventilador que era una especie de refrigeración y estábamos un poco afuera porque hacía muchísimo calor y el ventilador dejó de funcionar. Así era la miseria, la extrema miseria. El doctor había estado ayudando y cuando el ventilador se descompuso, sacó su almuerzo y se escabulló de nuevo bajo algunos arbustos a mi derecha. Y en la sombra estaba comiendo su almuerzo y yo estaba sentado en el suelo tratando de arreglar este ventilador. No tenía nada para que una persona sobreviva.
¿Alguna vez ha estado en esa situación? De todos modos, oí una voz que decía, Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. El dueño de esa voz sabía lo que estaba haciendo y me di cuenta por la forma en que él lo dijo. Me sorprendió, pues se suponía que no había ahí nadie que lo supiera. Y levanté la vista, y allí de pie estaba Jesús. No estaba teniendo un sueño o una visión, porque después el doctor miró hacia arriba y dijo, Ron, ¿cree usted que hemos estado hablando con un ángel? Jesús lucía alto, de cabello oscuro, barba oscura, ojos castaños oscuro, tez más bien brillante para el pelo oscuro y ojos oscuros, y la más amable expresión que he visto en mi vida. Y yo supe que era Jesús. Pero soy un investigador y pensé, voy a hacer algunas preguntas para estar seguro. Así que le dije, Señor, ¿tú vives por aquí? Y él dijo, no. El traje que llevaba era un poco similar a los que los árabes usan hoy en día. No exactamente, porque la ropa era tejida a mano, no tejida a máquina como la de hoy. Y de cualquier forma, él dijo, no. Y entonces le dije, ¿es usted un turista? Y él dijo, no. No sabía qué más preguntarle, así que solo me senté ahí y le miré. Y entonces él dijo, estoy de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. Recuerden a Jacob, que tuvo un sueño al norte de Jerusalén y vio una escalera y ángeles de Dios subiendo y bajando, y dijo, no es otra cosa que puerta del cielo. Cristo estaba de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. El profeta dijo que esa era la entrada al cielo. Me quedé sentado allí porque no sabía qué decir. Estaba totalmente mudo. Ni siquiera estaba seguro de estar respirando para entonces. Él volvió a mirarme con esa expresión amable y dijo, Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. Ese, amigos, fue el más precioso momento de todo esto y el momento más preciado de toda mi vida. Espero que un momento aún más precioso vendrá para todos nosotros cuando podamos mirar esa maravillosa cara y oírle decir, venid, buen siervo y fiel, entra en el reino de tu Señor. Dios ha hecho todo lo divinamente posible para salvarnos, amigos. Por favor, no permitan que Satanás robe esto de usted. Vamos a bajar la cabeza por un momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias porque nos amas. No sabemos por qué lo haces, pero lo apreciamos. Te pedimos que por favor bendigas a todos aquí esta noche, porque solo tú eres sabio, poderoso y tienes el cuidado suficiente para hacerlo. Haz de nosotros siervos fieles, diligentes, humildes, leales y veraces. Ayúdanos a levantar a Jesús de tal manera que los demás se sientan atraídos por Él y se salven. Y por favor, no permitas que nadie se pierda y puedes utilizarnos en cualquier forma para ayudarlos a que se acerquen a ti y sean salvos. Te ruego en el nombre de Jesús y por su preciosa sangre.